Hablarnos un poco de quién es Sabine y su trayectoria personal, profesional, ¿qué le lleva a ser quien es hoy? Muy bien. Pues yo soy de familia de payeses en el suroeste de Francia y me vine a Barcelona con 23 años y ya empecé a trabajar en oficinas hasta que a los 40 y poco, no sé, sentí la necesidad de abrirme al campo de nuevo. Y nada, poquito a poco pues estuve buscando un lugar y acabé encontrando este huerto, bueno, de montaña, casi periurbano, pero de montaña, porque realmente hay mucha pendiente, lo que pasa hay terrazas hechas. Y a partir de ahí pues llevo ya casi 10 años cuidando de este huerto y aprendiendo mucho con, bueno, me he formado con muchos profesores en agroecología, huerto ecológico, biodinámica, permacultura, y al final, al cabo de todos estos aprendizajes y el aprendizaje del día a día en la huerta, pues he hecho un poco mi método Serreta, digamos, el que funciona bien para esta huerta. Porque has dicho tu método Serreta, estamos en los jardines de la Serreta, ¿qué son los jardines de la Serreta? Bueno, es una huerta que empezó como huerta ecológica más tradicional, hacíamos venta, la gente venía a cosechar y poco a poco, bueno, la falta de agua especialmente hizo que esto ya no fuera posible de cultivar para vender. Y entonces justo es cuando yo me topé con estas nuevas técnicas y empecé entonces más, para mí ahora la Jardins de la Serreta es más una huerta un poco experimental, ¿no? Donde puedo ir probando cosas y bueno, buscar un camino para precisamente de resiliencia en los tiempos de, ya no hablo yo ya de cambio climático, sino de caos climático, en cómo puedes tú hacer crecer tus verduras, bueno, haciendo frente a todos los problemas, ¿no? Falta de agua, falta de previsión climática, no sabes si va a ser calor, frío, bueno, entonces ser resiliente. Empezamos con un bloque que vamos a hablar de tu huerto urbano. Uh-huh. ¿Nos podrías decir la diferencia que hay entre huerto y huerto urbano? A ver, para mí no hay mucha diferencia. Un huerto es un huerto, ¿no? Un huerto es un espacio en el que haces crecer hortalizas y también flores aromáticas, plantas medicinales. Pero bueno, tal vez huerto urbano. Yo pienso más, cuando oigo huerto urbano, pienso más en cómo empecé yo hace pues más de 13 años, que era en el balcón, ¿no? Que no tienes tierra disponible en el suelo, sino que tienes que ponerlo en recipientes. Pero es verdad que ahora huerto urbano se llaman los huertos municipales que hay en las ciudades y que sí que están en la tierra, pero están como dentro del ámbito de la ciudad, ¿no? Pero realmente yo creo que al final un huerto es un huerto. Da igual que tengas 2 metros cuadrados o 2 hectáreas, bueno, las ganas son las mismas y el aprendizaje también puede ser muy bonito en 2 metros cuadrados. Viniendo a colación con esta afirmación que nos hace, ¿se necesita un gran espacio para tener un huerto urbano o es algo que está al alcance de todos? Yo creo que realmente si tienes las ganas puedes ser muy inventivo y en un balcón. A ver, siempre hay una premisa que necesitas un mínimo de 4 o 5 horas de luz diaria, perdón, en invierno y en verano un poco más para poder cultivar algo, ¿no? Pero luego también tienes que saber qué plantas son más adecuadas pues cuando hay poca luz. Yo de hecho en mi propia huerta, que está mal orientada, está orientada a norte, yo busco, bueno, según qué sitio pongo un tipo de planta u otra, ¿no? Con lo cual, para mí no hay un mínimo ni un límite para tener un huerto, ¿no? No sé, 1000 metros cuadrados puede ser un huerto. Todo depende de lo que pretendes, ¿no?
si es dar de comer a tu familia, vivir de ello, pero incluso conozco proyectos de gente que con 100 metros cuadrados hacen lo que llaman los microgreens, que son brotes tiernos para ensaladas, que los venden carísimos y con 100 metros cuadrados viven de esto. Entonces, todo es muy relativo. ¿Y qué objetivos persigues al crear tu huerto? Bueno, primero había un objetivo de, que sea una profesión. Este objetivo falló porque realmente no fue sostenible, pero sin embargo creo que me ha dado una felicidad enorme y por eso sigo aquí. Vengo menos horas, pero hago menos trozo por un tema pues de falta de agua, como decía antes. Pero bueno, voy creando un espacio mucho más natural, cada vez más natural. No sé, entonces para mí el objetivo es esto, ¿no? Aprender, seguir aprendiendo, seguir experimentando, y esto no tiene fin. Como en cualquier disciplina, cuanto más te metes, más ves todo lo que te queda por aprender. ¿Y utilizas algún tipo de pesticida o herbicida? No, a día de hoy, cero. Al principio, cuando cultivaba para vender, utilizaba lo que está permitido en agricultura ecológica, que era el cobre y el azufre, pero hace 5 años ya que los he dejado totalmente. Como mucho en verano, si hay, finales de primavera, si hay un ataque del hongo mildew en las tomateras porque ha llovido mucho, voy a usar un poco de cocción de cola de caballo que voy a cosechar yo misma en la riera de aquí al lado. Hago mi decocción y pulverizo. Es lo único que uso. Y para mí no es un pesticida, porque sida es que mata algo. Entonces aquí no estoy matando, solo estoy, intentando cambiar un poquito el curso de lo natural. Afirmas tener una huerta ecofeminista. ¿Podrías explicarnos qué es el ecofeminismo y cómo se relaciona la ecología con el feminismo? Sí, pues yo hago un poco mi propia definición del ecofeminismo en mi huerta. No quiero ser más ambiciosa que esto, porque hay muchos filósofos, pensadores que lo van a definir mucho mejor que yo. Pero yo en mi huerta, hace como 3-4 años, tomando el camino a la permacultura, de repente empiezo a decir, cuando me vienen a visitar, empiezo a decir, sí, lo hago de una manera como más femenina, ¿no? Más, dejo las máquinas, ¿no? Dejo el motocultor, dejé de labrar el suelo, ¿no? O sea, voltear la tierra, la aireo, nada más. Entonces, poco a poco lo hago todo a mano, todo es mucho más. Es como, ya no es un combate, ¿no?, con la naturaleza, es como ya intento ir a favor de la naturaleza y no en contra. Entonces, a partir de ahí es cuando digo, es todo. Entonces, eco es todo mucho más ecológico, aunque al principio yo lo hacía ecológico, pero esto ya para mí es natural 100%. Y feminista, ¿no? Porque también está a favor de las personas, ¿no? De hacer algo mucho más respetuoso con la naturaleza, también lo es para las personas. Entonces, yo creo que sería esto un poco mi definición, ¿no? De respetar tanto la naturaleza como la humanidad. ¿Qué papel tienen las mujeres en los movimientos ambientales? Yo creo que hoy día tienen un gran papel. Realmente estoy pensando en esta mujer india, ¿no? Vandana Shiva, que yo creo que es una lideresa increíble, que están poniendo otra vez, ¿no?, las semillas tradicionales, las plantas. O sea, están como diciendo, ojo, que nos están llevando por las grandes corporaciones, ¿no? Estamos olvidándonos de las personas e intentan acercarnos de nuevo a las personas, a los entornos, ¿no?, a los pueblos. Y también en Sudamérica hay muchos movimientos de mujeres, ¿no? No solo en Amazonia, yo creo muchas
comunidades en Sudamérica que están trabajando, ¿no?, en este sentido, recuperar las variedades, recuperar también al final la autoestima de la mujer en el campo como capaz de ganar su propio pan, ¿no? Incluso yo trabajé en una ONG que trabajamos bastante con África, y los microcréditos en el campo se daban siempre a las mujeres, porque eran las únicas que realmente con un crédito sabían hacerlo crecer. Si se lo dábamos a los hombres, desgraciadamente se lo gastaban en comprarse una moto, una bici o en alcohol, lo que sea. No puedo generalizar, pero en la mayoría de veces es lo que pasa. ¿Cómo se podría fomentar la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología ambientales? Primero convenciendo a las niñas que son igual de capaces que los chicos para ir a hacer carreras de ciencia, que yo creo que esto ya se está viendo. Bueno, se está viendo en Europa, pero si salimos un poco a otros continentes, hay muchísimo trabajo aún, ¿eh? Entonces, primero esto, cambiar los esquemas. Y luego, claro, lo ideal sería que cuando una mujer llega a un laboratorio, llega a una empresa o una comunidad, no sé, haciendo el trabajo científico que tenga que hacer, también reciba la misma retribución que un hombre, que esto aún también sabemos que no se hace a día de hoy. ¿Qué desafíos crees que enfrenta el ecofeminismo en la actualidad? Bueno, yo creo que realmente ahora yo estoy hablando mucho del campo, pero el ecofeminismo a mí me encantaría que se aplique a toda la sociedad, a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Porque sería tener una sociedad más justa, que respete mucho más la naturaleza, el medio ambiente, y las personas, ¿no? Cuando digo más justa, pues sería más justa para todos, ¿no? Y para los animales, para esto es lo que a mí me gustaría ver, ¿no?, en los próximos años. Tu huerto está diseñado bajo criterios de permacultura. ¿Podrías explicar a grandes rasgos cuáles son sus principios fundamentales? Sí, la permacultura, la verdad me encanta porque es parte del diseño, ¿no? El diseño es todo. Entonces, primero os voy a enunciar los 3 grandes principios de la permacultura, que sería como la parte más filosófica, y luego os hablaré un poco de la parte de diseño. Pues los 3 grandes ejes dicen que un permacultor o una permacultura tienen que cuidar de la tierra, cuidar de las personas y repartir equitativamente. Bueno, entonces, en base a estos principios, que luego hay 12 que desgranan, que ahí no os voy a enumerar, hay lo que es el diseño. Entonces, el diseño se reparte en 5 zonas. Entonces, hay la zona 0, es el hábitat, ¿no? La casa, la masía, la finca. En mi caso, por ejemplo, no tengo la casa, pero tengo un lugar, mi depósito que llamo, donde tengo las herramientas, donde me cambio, etcétera, que es como mi zona 0. Y entonces, luego la zona 1 es donde tú cultivas lo que tienes que ir a diario, ¿no? Entonces, y así sucesivamente hasta la zona 5. La zona 5 normalmente en una finca grande sería la zona de bosque, ¿no? La tendrías igual en la zona 4, tendrías los cereales, que tú los siembras y luego hasta que los cosechas no hay mucho trabajo. La zona 3 suele ser la zona vergel, ¿vale? Y la zona 2... puede ser pues algún tipo de cultivo que no tienes que pasar muy a menudo, ¿vale? Entonces realmente es esto, ir pensando estas 5 zonas, diseñar bien y luego pues también poner en marcha todo tipo de sistema para que el riego sea sostenible, etc. ¿Podrías poner un ejemplo? De permacultura, pues
A ver, no lo puedo evitar. Siempre me viene a la mente, cuando me piden un ejemplo, la ferme du Bec-et-Loing, bueno, la finca du Bec-et-Loing, que está en la Normandía, en Francia. Estuve ahí haciendo un stage un stage de formación en el año 2018. Y esta finca es como una finca modelo. Han trabajado ellos con el equivalente del IRTA de aquí, ¿no? El Instituto de Investigación Agroecológica, y son un modelo de permacultura, es decir, que con una superficie de 1000 metros cuadrados, haciendo un cultivo biointensivo, consiguen vivir de ello, ¿no? Una pareja que tienen 4 hijas. Y entonces, a raíz de que les funciona el modelo, han empezado a divulgar mucho y han creado un verdadero movimiento en Francia. Hay muchísima gente ahora que está abriendo sus proyectos pequeños, medianos, grandes, de producción de hortalizas o también plantas medicinales con el modelo de diseño de la permacultura. ¿Puede la permacultura ayudar en los retos ambientales y sociales? Totalmente. Bueno, si recordáis algunas los principios que os he dicho, ¿no? Realmente, los retos, ¿no? Cuidar la tierra es cuidar el planeta, cuidar las personas, pues también, ¿no? Al final, si no cuidamos el planeta, no podemos cuidar las personas, quiero decir. Entonces, no sé, habrá un día que a ver si nos damos todos cuenta de que esto no es una utopía, esto lo tenemos encima, el caos climático lo tenemos encima y van a sufrir mucho las personas si no empezamos ya a revertir la situación. ¿Por qué es importante en la permacultura la biodiversidad? Pues es muy importante porque no usamos ni insecticidas, ni fungicidas, no matamos a otros seres vivos para cultivar. Entonces, la biodiversidad es básica para que tu entorno se equilibre. De hecho, aquí en Jardín de la Serreta, desde que he dejado de utilizar el cobre, el azufre, tengo muchísima más biodiversidad. También planto flores, he plantado un montón de frutales. Estoy generando un ecosistema que permite que haya cada vez más flora y fauna espontánea, además de la que yo planto o siembro. Bueno, algunos inconvenientes, ¿sabes? Tengo fobia a las serpientes y cada vez veo más serpientes, pero bueno, hay que adaptarse también, ¿no? El humano tenemos que entender que somos un elemento más del mapa dentro de la naturaleza y no nos queda más que adaptarnos, ¿no? Y respetarla, porque si no creo que no iremos a ningún sitio. ¿Podrías explicar alguna técnica que utilices de conservación de agua? Mira, pues yo aquí empecé con 3 pozos que son muy antiguos, se nutren de unas freáticas que hay por aquí. Y precisamente desde hace 5 años cada vez se llenan menos. Yo, de hecho, desde hace 5 años he reducido a más de la mitad la superficie en la que cultivo, digamos, intensivamente, pero aún así iba muy corta de agua. Entonces, este año, justo esta primavera, por primera vez, voy a trabajar además con un sistema de recuperación de pluviales. Tengo la suerte que al lado justo hay unas naves que tenían el sistema hecho de recogida de pluviales y bueno, lo hemos conectado y bueno, tendré a disposición 30.000 litros de agua de lluvia. Bueno, para cuando se pueda llenar, cuando llueve. Pero bueno, la idea es esta, que tenemos que ir pensando en sistemas resilientes porque cada vez tendremos menos lluvia. ¿Se puede aplicar permacultura a cualquier tipo de clima? Quiero decir, por ejemplo, si podrías aplicar estos criterios en regiones con climas extremos. Correcto. Hay un gran permacultor también, Geoff Lawton, que este hombre está montando huertas de permacultura en el desierto. No me acuerdo en qué país, pero vi varios vídeos de él.
Él es australiano, no sé si os lo he dicho, ya los australianos pues ya tienen climas extremos y sí consigue cultivar en zonas muy áridas. A base, bueno, hay que saber qué plantas poner, hay que saber cómo, bueno, ahorrar al máximo el poco agua que tienes, etc, pero sí es posible. ¿Es más eficiente que la agricultura convencional, la permacultura? Yo estoy convencida de que sí, que es más eficiente porque en menos espacio puedes cultivar la misma cantidad. Y además, esto es muy importante, como no labras la tierra, no la remueves, no la volteas, mantienes la vida del suelo. En el suelo hay un montón de microorganismos, tanto bacterias como hongos, y luego también insectos, invertebrados, etc., que están haciendo un gran trabajo, que están trabajando en simbiosis con las plantas. Entonces, esto cuando en la agricultura convencional, cada vez que pasan el tractor y remueven la tierra, toda esta vida se va al garete. Entonces yo creo que sí que es muy bueno, aunque la tecnología es mucho menor, pero al final usas una tecnología ancestral que es la que ha permitido que haya vida vida vegetal en la tierra, ¿no? Ellos ya saben. Entonces, en permacultura nosotros lo que intentamos es dejarles hacer y les molestamos algo, porque no, claro, porque queremos guisantes, queremos tomates, pero bueno, intentamos que nuestra acción sea la más leve posible para mantener toda esta vida, estos microorganismos que habitan el suelo. ¿Es factible integrar la permacultura en las comunidades urbanas? Sí, también hay muchos proyectos de permacultura en las ciudades. Al final, pues esto no es, a veces no es tanto cultivar tanto, también entraría pues temas de reciclaje, hacer el compost, ¿no? Es como en la ciudad, bueno, puedes dedicarte a otras cosas diferentes, ¿no? Yo creo que no vas a tener un vergel en la ciudad, pero puedes hacer un montón de acciones, ¿no? Y de hecho hasta podrías hacer permacultura en tu balcón, ¿no? Si quieres. Y ya para acabar, ¿nos podríamos acabar con un desafío que enfrente la permacultura en la actualidad? Bueno, yo creo que el mayor desafío es convencer a los agricultores convencionales de que la permacultura funciona. No, algunos os acordaréis que hace 20 años muchos agricultores ecológicos se les miraba con lupa, ¿no? En el campo y decían, anda, mira, el loco de mi vecino que ahora no saca las hierbas y está empezando y dice que no va a echar abono químico, ¿no? Cosas así. Eran vistos como gente rara. Ahora es lo que pasa con los permacultores, ¿no? Pero yo creo que poco a poco la gente, si va viendo los números, viendo que las cosas salen, y además al final va a ayudar que el precio del petróleo no va a parar de subir, que los intrantes también, el nitrógeno cada vez es más caro, y entonces desde la necesidad esta gente va a tener que llegar, ¿no? De hecho, hay algo muy parecido a la permacultura, que es la agricultura regenerativa, y en Estados Unidos que, bueno, pues hay mucha gente que ha llegado, que no podía pagar más los intrantes y que se han ido a este tipo de agricultura mucho más natural, sencillamente desde una necesidad económica, y luego se han metido y han visto, ostras, pues si esto funciona súper bien, ¿no? Entonces, y ahí están intentando pues explicar a los demás agricultores, oye, pásate a esto, que esto funciona. Yo ahora gasto mucho menos, ¿no? Y consigo las mismas cosechas. Entonces es como, bueno, como dicen los americanos, win-win, ¿no? Para todos. Así que sí, creo que el desafío es que la gente entienda que funciona.